hasta por 5 minutos del Grupo Parlamentario del Partido del Trabajo. Informo a los senadores que a petición del senador Marco Antonio Blázquez Salinas, aparte de su intervención, para ilustrarla, en sus monitores está una presentación y también se circuló por escrito. Por favor, senador Blázquez. Sí. Muchas gracias. Muy buenas tardes, con el permiso del presidente y de la Asamblea. Homologar es igualar, dar un trato igual a las personas. Tal vez pensando en ello, con la homologación del impuesto al valor agregado, se pretende igualar a las personas como contribuyentes en todo el país, pasando por alto que homologar no necesariamente es igualar, ni mucho menos con ello obtener la equidad y la justicia. Homologar a iguales es correcto. Homologar a desiguales es una injusticia. Desde tiempos ancestrales se ha considerado la necesidad de dar un trato igual a los iguales y desigual a los desiguales y así encontrar la igualdad y la equidad. Este es considerado un principio jurídico que se debe contener en la ley. Como ejemplos tenemos la Ley Federal del Trabajo, por ejemplo, que no considera igual al trabajador y al patrón, puesto que desiguales son. La Ley del Impuesto al Valor Agregado, en su artículo número 2, recoge este principio. En su momento, el Poder Legislativo de la Unión se enfrentó al dilema de dilucidar la problemática de establecer un diferenciado en el cobro del impuesto al valor agregado para considerar los factores en contra que representaría su cobro en las zonas fronterizas. En principio, toda norma jurídica que comprende a las impositivas tienen el atributo de generalidad, es decir, será aplicable a toda persona que se coloque en sus supuestos u hipótesis. Pero tal generalidad, así sopesada, podría provocar indirectamente injusticias. Y me explico. El impuesto al valor agregado es un impuesto al consumo. Es un impuesto que se aplica por la prestación de servicios. Quien lo causa es el consumidor. Quien lo paga a la persona que presta el servicio o vende el producto. Estas personas retienen el impuesto y en su momento lo enteran a las autoridades hacendarias. Se ponderó igualmente que el residente fronterizo tiene opciones de las cuales no gozan los habitantes del resto del país. Las opciones las propician los prestadores de servicios y comerciantes allende la frontera, quienes, reconociendo la verdad, son competitivos y agresivos, cualidades que no se tienen en la franja fronteriza, muchas veces provocadas por las propias autoridades mexicanas. Son competitivos pues cuentan con inventarios suficientes, calidad y precio. Son agresivos porque cuando tienen la oportunidad, los días festivos, las ofertas que ofrecen al consumidor nacional preferentemente sacan de competencia a los productores y comerciantes nacionales. Ello se tomó en cuenta para diferenciar que no privilegiara las zonas fronterizas con un cobro del 10% y no del 15% que fue fijado para el resto de la población. Igualmente se señaló que el consumidor nacional, al optar por los servicios o productos extranjeros, dejaría de pagar el impuesto y colateralmente se inhibiría la inversión en los estados fronterizos. Se provocaría el desempleo y las empresas dejarían de contratar personal, la mayoría de estos provenientes de las regiones más pobres del país. Así pues, el que el residente fronterizo pague menos de impuesto al valor agregado no es un privilegio. Es una razón de conveniencia que tiende a proteger a los prestadores de servicios y empresarios, creadores de impuestos y oportunidades, pues al homologar el impuesto, los colocan en desventaja comercial con los prestadores de servicios y vendedores de productos en el extranjero. La aparente desigualdad entre los consumidores del país sirve para igualar a los prestadores y comerciantes fronterizos con el resto de la República.
Las razones fácticas. Estas no han cambiado. Las mismas situaciones de hecho que prevalecían al momento en que se tuvo la necesidad de diferenciar el cobro del impuesto al valor agregado privan actualmente. De allí que no hay motivos para que los diputados, y en su caso los senadores, hayan optado por homologar su cobro sin perjudicar a las zonas fronterizas. Expondré algunas razones legales. La ley del impuesto al valor agregado, como en toda ley que emana del Congreso de la Unión, se pretende que sea justa. Sin embargo, en algunas ocasiones, como es la presente, la generalidad de la ley es la que provoca su injusticia, pues al aplicarse a todos por igual, da lugar precisamente a la inequidad. Me explico. La ley que surge del Poder Legislativo debe llevar los ingredientes necesarios y suficientes para que al aplicarse resuelva los problemas para los que fue creada. Sin embargo, ya en el terreno de los hechos, se advierte que al aplicarse a todos por igual provocará injusticias y daños colaterales. Esta situación fue advertida por el legislador al diferenciar el monto del impuesto al valor agregado, en un principio en el 15% en todo el país, pero solo del 10% en las zonas fronterizas. Si bien, en principio, el monto del 10% beneficia al consumidor fronterizo, se evitan los daños colaterales que se provocan con su homologación a los prestadores de servicios y comerciantes fronterizos. Cuando esta situación llegó a la Honorable Suprema Corte de Justicia de la Nación, se resolvió diciendo que si el Poder Legislativo dio en la exposición de motivos de la ley las razones por las cuales se haría el cobro diferenciado del impuesto al valor agregado, no daría lugar a que la ley fuera declarada inconstitucional, precisamente porque es menester atender a las circunstancias particulares en que se encuentran colocados los contribuyentes y atendiendo a otros factores de estos lugares particulares. En pocas palabras, la Suprema Corte de Justicia de la Nación acude al principio jurídico que la igualdad de la ley obedece de aplicarse igual a los iguales y desigual a los desiguales, y los residentes fronterizos, así como los prestadores y comerciantes, no son iguales al resto del país. Se puede decir que estas situaciones ya fueron analizadas y resueltas por la Autoridad Judicial Federal, lo que dará lugar, si se persiste en ello, a acciones de inconstitucionalidad y en lo futuro a juicios de amparo contra la aplicación de la reforma a la ley del impuesto al valor agregado. Y para concluir, quiero decirles que hablo estrictamente por Baja California, que es el estado que represento. Existe una gran preocupación entre mis representados por esta intención de homologar el impuesto al valor agregado al 16%. Quiero ser quien transmita que la gente está muy molesta. Hemos explicado las causas técnicas, las causas jurídicas, las causas políticas a las diferentes autoridades. En mi caso, presenté este trabajo a la Secretaría de Hacienda en 2 ocasiones. En la mesa del secretario de Hacienda, en la mesa del subsecretario Meshmacher. Este trabajo que ustedes pueden ver en sus escaños a través de los monitores, que es un trabajo profesional elaborado por el Colegio de la Frontera Norte, le demostramos, no con retórica, no con discursos, sino con modelos de macroeconomía a la Secretaría de Hacienda, las afectaciones que se van a hacer a la región si se persiste en la homologación del IVA. Por ello, quiero llamar la atención particularmente de los senadores del Partido Revolucionario Institucional, si me permiten, y del Partido Verde Ecologista de México, también si me lo permiten. Es una situación en la que ustedes tienen que pensar, compañeros. Quisiera, si me pudieran poner atención en el escaño del senador Gamboa, por favor, si son tan amables. Si me pudieran prestar atención en el escaño del senador Gamboa, por favor. Sí. Bueno, quiero decirles que es el momento en que nos definamos de qué lado estamos.
Entre ustedes hay muchos senadores que son de Sonora, que son de Chihuahua, que son de Tamaulipas, que son de Nuevo León, que son de Quintana Roo, inclusive de Chiapas, que también está afectado. Ese es el momento en que decidamos de qué lado estamos. En lo personal, como senador de un estado progresista, de un estado que ama el trabajo, que es soldado en la guerra y obrero en la paz, les quiero decir que los bajacalifornianos, aun cuando nos traicionen, no traicionamos. Que si nos aumentan el IVA de manera injusta y contra todo precepto legal, jurídico y económico, no vamos a venir a empuñar machetes. Los bajacalifornianos no vamos a venir a tomar avenidas ni a bloquear los aeropuertos. Somos gente que dedica todo el tiempo productivo a trabajar y no tenemos tiempo para esos desfiguros. Sin embargo, quiero decirles y ser transmisor de que existe una corriente de pensamiento en mi estado que nos está demandando una revisión al Pacto Federal. Yo en lo personal no me hago solidario de ella, pero no me puedo desentender de los miles de envíos de redes sociales, de correos electrónicos, de llamadas telefónicas, en donde me han dicho con toda claridad que el pueblo de Baja California quiere revisar el Pacto Federal. Porque si es el caso en que estamos dentro de un pacto que visualiza una república federal y esta ha cambiado de manera abrupta a una república central, entonces sería el caso de que pudiéramos revisar por qué y bajo qué circunstancias se dio ese cambio. Muchas gracias, señor presidente, y le quiero decir que los bajacalifornianos no les vamos a dar problemas, pero también cuídense de las aguas mansas. Es la cuenta. Gracias, senador. Tiene el uso de la tribuna el senador Héctor Larios Córdoba, del Grupo Parlamentario del PAN, hasta por